Promedio entre 300 y 450 nuevos casos de COVID-19 son confirmados al día. Desde el gobierno advierten una tendencia a la caída, sin embargo advierten que las medidas sanitarias como uso de mascarillas, distanciamiento social, se deben mantener por al menos unas semanas más. ¿Hay una real efectividad de las medidas? Queremos analizar el panorama con Paula Pedregal, que es especialista en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Paula? Gracias por este contacto. Muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Paula, en términos generales, ¿cómo usted analiza las cifras hasta ahora en Chile? ¿Vamos bien? ¿Vamos en buen camino? ¿Podríamos decir que estamos en un relativo control? Bueno, yo no cantaría victoria tan rápidamente. Lo que es claro es que las primeras predicciones que decían que íbamos a tener una explosión tremenda, con las medidas de control que se hicieron, que a mí me parece que fueron las apropiadas, de alguna manera se contuvo, pero eso no significa que estemos llegando al pic ni que estemos, digamos, resolviendo el tema de la pandemia. Yo creo que estamos en un momento en que hay un incremento paulatino, pero más lento, del número de casos y también el número de muertos, que es lo que es el dato más duro que nosotros tenemos para evaluar el curso de la pandemia. Sí, usted ha dicho, las medidas que se han tomado han sido las correctas. ¿Usted cree que fue bueno, de todas maneras, cerrar las escuelas? El ministro dijo que nunca estuvo de acuerdo, pero a su juicio, desde el punto de vista médico, por su experiencia, ¿cree que fue bueno para al menos que los denominados vectores, los niños, los estudiantes, no fueran un foco de contagio? Bueno, lo que se sabe de las otras epidemias, digamos, como hecho así concreto, es que, por ejemplo, en influenza los niños eran fuente de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, el controlar a esa población es muy importante, no por el efecto de la enfermedad en ellos, sino más bien por la posibilidad de contagio. Entonces, teniendo eso como referencia y sabiendo que coronavirus es un virus respiratorio, ¿no es cierto?, que se transmite a través de la saliva, etcétera, las secreciones bronquiales, es muy importante tomar medidas entonces en ese grupo, por lo menos de manera, lo que nosotros en salud pública llamamos como criterio de precaución. Ahora, quizás la única salvedad que uno podría hacer es que quizás el cierre completo de todos los colegios a lo largo de todo el país quizás es una medida un poco extrema, en el sentido de que hay lugares en que evidentemente el virus no teníamos evidencia de haber casos ni de ninguna naturaleza y que probablemente en esos lugares podría haberse mantenido actividades escolares, pero sin duda yo creo que el criterio que primó en ese sentido, teniendo evidencia, como le digo, desde otros agentes infecciosos y no de coronavirus, es un criterio más bien de precaución y en ese sentido a mí me parece apropiado. Y luego, ese mismo criterio de precaución que usted considera apropiado, ¿podría darnos una luz de cómo seguir? ¿Sería bueno mantener a la mayoría, al menos de los estudiantes, en pausa? Por ejemplo, Isquia Siches del Colegio Médico dice que, bajo su punto de vista, ella esperaría a que pasaran los pics, no solamente hablando del coronavirus, sino que la estacionalidad de las otras también enfermedades respiratorias, que normalmente pasan después de la semana 25-26. Hablamos del sincicial y de la influenza. O sea, pensar en retomar las clases para la inmensa mayoría ya en el segundo semestre. Sí, bueno, yo comparto un poco ese criterio en el sentido de retomar las clases más bien el segundo semestre. Evidentemente también hay otras variables que también juegan en esto y uno también los comprende, que hay un tema también de ingreso de las personas a sus trabajos, qué pasa con los niños. En realidad hay varias variables que hay que considerar, pero me parece en términos globales que sería más apropiado comenzar el segundo semestre y dar plazo también a los colegios para que tengan una buena preparación para el ingreso a sus estudiantes, porque sin duda el coronavirus llegó para quedarse, como decimos nosotros, y tenemos que tener ciertas medidas de distanciamiento social, de formas de trabajar en el aula que van a ser probablemente un poquito distintas y sobre todo el cuidado hacia los adultos que están en contacto con los niños, que eso es un tema que es bien relevante y que hay que preocuparse con tiempo. Sí, ¿es posible diseñar un protocolo? Qué difícil es diseñar un protocolo de distancia social cuando el principal antídoto para todo esto ha sido mantenernos lejos. El solo hecho de pensar en las clases presenciales, dada la diferencia, lo heterogéneo que es nuestro sistema educacional, qué difícil es un plan de regreso. ¿Cuántos niños caben en una sala? Las salas son todas distintas. Es una dificultad mayor.
Absolutamente de acuerdo, por eso creo que también con el criterio de precaución, ¿no es cierto? Es algo que hay que ir viendo con cada comunidad escolar. Yo me imagino que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, están trabajando en construir un protocolo. Lo que uno hace con un protocolo es que da lineamientos generales, pero esos lineamientos generales tienen que ser aterrizados a realidades bien concretas, no solamente pensando en esta cosa de la distancia social, sino también la diversidad que existe de establecimientos escolares a lo largo del país. O sea, pensemos que el tema del agua ahora, dado que es muy importante y quizás la medida más importante es el lavado de manos frecuente, eso necesitamos garantizarlo en muchos colegios a lo largo de Chile, en lugares que sabemos que tienen dificultades para tener agua, ¿no? Eso por poner un ejemplo así como bien extremo, pero sin duda eso te da una idea de la heterogeneidad que existe en el país respecto de las condiciones en que están los escolares de Chile. Y usted da tal vez en un punto que parece básico, pero es muy esencial. Acá no solamente estamos hablando del contexto de estrés hídrico y hay comunidades que tienen poca agua por todo lo que está pasando con la sequía, sino que también hay comunidades y muchas con realidades distintas donde las instalaciones de las escuelas no permiten tener la disponibilidad deseada, imagino yo, para estos estándares sanitarios. Por ejemplo, en un lavabo de 10 llaves funcionan 2 porque están malas, porque no tienen mantención. O sea, hay harto paño que cortar antes de ejecutar en la práctica un protocolo, ¿no? Exactamente, por eso yo creo que el criterio de la prudencia aquí debe primar y en el sentido de ir paulatinamente y además mirarlo también como una oportunidad. O sea, si nosotros estamos viendo que hay cosas básicas que no podemos llevar a cabo en las escuelas porque no están las condiciones, digamos, sanitarias básicas, ¿verdad? Quizás es la oportunidad para poder corregirlas y poder ofrecer a nuestros estudiantes mejores condiciones en las salas de clase. Entonces, yo lo vería también como una oportunidad y por eso quizás prolongar un poquitito más esta espera hasta tener con las comunidades escolares bien adecuado el regreso. Yo creo que además es muy importante y eso en todas las pandemias es algo que se recalca mucho por la Organización Mundial de la Salud y por todos los organismos internacionales, que la participación ciudadana es muy importante, ¿no? Para que las medidas tengan efecto y la gente se sienta que esas son parte también de una decisión que ellos toman, ¿no? Y en ese sentido las comunidades escolares tienen un rol importante en la implementación de estos protocolos. Entonces hay que conversarlos con ellos, hay que digamos, hacer ese trabajo que no es un trabajo de un día para otro, sino que es un trabajo que toma tiempo y que de alguna manera permite identificar los vacíos que existen, las dificultades y poder dar una solución a esa, porque probablemente, por ejemplo, hay colegios que no tengan las instalaciones para hacer clases, pero a lo mejor en esa comunidad, trabajando con los alcaldes, se puede identificar otro espacio en el cual los alumnos puedan ir, tener sus clases. Entonces, a lo mejor el chileno es súper creativo. Sí, Paula, la voy a tener que interrumpir un segundo porque justamente empieza el informe en La Moneda del coronavirus a esta hora. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las cifras de las últimas 24 horas con harta información nueva y ojo, de contexto que me parece súper relevante. Quiero agradecer especialmente a la doctora Paula Pedregal, especialista en salud pública de la Facultad de Medicina de la UC, porque nos ha esperado todo este rato muy gentilmente. Paula, de verdad, de todo corazón, gracias por esperarnos, porque me parece sumamente y más aún útil su análisis ahora. No, muchas gracias a ustedes porque en realidad la información que ha proporcionado el ministro y los dos subsecretarios es realmente muy interesante. Sí, Paula, mira, la verdad, a mí en lo personal me llamó la atención mucho cómo inició el informe esta jornada de la autoridad sanitaria, porque habla de un contexto que no se había hecho los días anteriores, haciendo hincapié en situaciones de mucho riesgo que están pasando. Brotes locales en sitios donde hay viviendas con alta densidad, hacinamiento, comunidades de inmigrantes, la situación de Quilicura y Estación Central, la situación de la cárcel de Puente Alto, otro foco muy riesgoso. ¿Estamos entrando en una nueva etapa en este sentido de mayor riesgo por la penetración en este tipo de lugares con mayores dificultades?
Bueno, nosotros desde un comienzo lo mencionamos, ¿no? Nosotros partimos con una pandemia que fue de nivel socioeconómico alto, por decirlo así, ¿no? Y de hecho las primeras comunas que entraron en cuarentena fueron comunas de nivel socioeconómico elevado, como son Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, ¿no es cierto?, dentro del país. Indudablemente que ahora estamos en una segunda fase de penetración de la epidemia, ¿verdad?, en que estamos entrando en los lugares donde hay mayores dificultades, donde está la población con menor nivel socioeconómico, que en general son mucho más vulnerables a problemas de salud en términos generales, no solamente en el caso de la pandemia, pero en general. Por lo tanto, sin duda, ahora nos encontramos con grupos que vamos a tener que tener especial cuidado y especial alerta a las complicaciones que pueden tener. Sí, así que totalmente de acuerdo. Sí, ahora es de muy difícil manejo todo esto porque son comunidades que tienen distintas dificultades a la hora de poder intentar ayudarlas. Veámoslo así. Son comunidades que a veces no hablan nuestro idioma, en el caso de Haití. Son comunidades que tienen otras costumbres, son comunidades que tienen otra cultura, otros temores. A lo mejor no están 100% regularizadas, a lo mejor temen que se las lleven porque pueden pasarlo mal. Y también están los vecinos que, claro, a veces reaccionan de manera muy adversa, pero también hay que ponerse en los zapatos del vecino que dice, tengo un foco muy peligroso aquí, con 100 eventuales contagios muy cerca. O sea, la administración de esta crisis de focos va a ser muy, muy delicada. ¿Cómo será la mejor manera de abordarla? Mira, yo creo que lo primer tema es que yo creo que es importante que la ciudadanía tenga claro que en lugares en que hay precariedad en términos de la vivienda o la posibilidad de realmente hacer un aislamiento, dado que tú estás positivo frente a COVID, esas personas debieran ser atendidas en otro lugar, debieran salir de sus casas, como fue el caso de este grupo ¿cómo se llama?, de Quilicura, salir de sus casas, ir a un centro, digamos, un hostal sanitario de esa naturaleza, para realmente tener un buen control y además asegurar su salud, que es lo más importante. Entonces, pero eso parejo para todos, no es a un grupo en particular, ¿ya?, sino dadas las condiciones de precariedad. Y ahí yo creo que el trabajo, por eso que el nivel del territorio a nivel local es central. Quienes saben mucho de lo que pasa a nivel local son sin duda los alcaldes, que tienen bastante conocimiento sobre su territorio, y además yo también quiero recalcar el rol que tiene en los centros de salud familiar, la atención primaria de salud, que tú sabes que en Chile tenemos la gracia, a diferencia de otros países en Latinoamérica, por ejemplo, que atención primaria tiene bastante claro sus sectores, está sectorizado, conoce lo que está sucediendo alrededor y puede además colaborar de la mano con los alcaldes y, por supuesto, la autoridad sanitaria central en este reconocimiento de cuáles son esos sectores o cuáles son esos lugares de alto riesgo que hay que incluso adelantarse, ir a ver qué está pasando. Yo creo que estamos justo en el momento que podemos darnos ese lujo antes de que pudiera haber un exceso de demanda, porque en este momento no tenemos tanta demanda de atención, como bien lo dijo el ministro, ¿no es cierto? Más bien tenemos baja demanda de atención de otros problemas salud. Entonces, a lo mejor es el momento de poder acercarnos más a la población desde los centros de salud familiar para identificar estos grupos y poder trabajar mejor de manera preventiva y, por supuesto, identificando los casos que correspondan. Sí, estaba también mirando la cifra, estamos hablando con Paula Pedregal, especialista en salud pública de la Universidad Católica. A ver, tenemos harto caso nuevo, ¿sí? 516. Bueno, un universo de recuperados de prácticamente la mitad del total, o sea, 5.804 recuperados, casi 50%, 49% recuperados. Desgraciadamente, 8 fallecidos. Ojo con los hospitalizados en UCI, 411. 316 con ventilación mecánica. ¿Se mantiene más o menos estable o está subiendo un poquitito eso? Está subiendo todo un poquitito. Si uno lo ve, cuando uno lo ve diariamente es difícil visualizarlo porque obviamente hay oscilaciones, ¿no? Un caso es mucho, pero cuando tú lo ves por semana, ¿no es cierto? Nosotros hemos ido haciendo el seguimiento semanal de lo que está ocurriendo, estamos viendo que vamos incrementando, por un lado, el número de casos identificados, por otro lado, el número de muertos semanales ha ido aumentando, ¿no? Entonces, estamos, por cierto, no hemos llegado al pic de la epidemia, estamos ascendiendo todavía,
pero sí con una velocidad que ha sido más lenta de lo que inicialmente se proyectaba, y eso tiene que ver con las medidas realizadas. Sí, también me parece que, bueno, yo quiero subrayar en los datos que dio el ministro Mañalich respecto a esta reunión de la OMS que fue a las 6:30 de la mañana. A ver, independiente, por favor, independiente del tema político, yo creo que no es menos relevante cuando la única autoridad regional es el ministro de Salud chileno que participa exponiendo la situación ante la OMS. Yo creo que ustedes que son especialistas deben tenerlo más en cuenta que uno como simple ciudadano. Pero acá Mañalich hace transparenta cosas que son bien interesantes, como por ejemplo el polémico carné COVID de Chile. Y el ministro aquí dice, efectivamente, en la OMS este es un tema candente. Esta cuestión no está 100% en un acuerdo. Y transparenta también Mañalich que la OMS prefiere hablar de más bien un concepto de carné de alta, no de carnet que acredite inmunidad. ¿Qué le parece la figura, verdad, que se plantea en esta discusión con la Organización Mundial de la Salud? Bueno, a mí me parece que la OMS tiene razón. De hecho, a mí el concepto de carné siempre tuve mi duda, porque ¿cuál es el uso que le vas a dar al carné finalmente? Eso es lo importante, ¿no? Y con lo que significa. Si es un carné de alta, como lo dijo en algún momento el ministro, en el sentido de que está ideado de alta de la cuarentena, bueno, uno lo puede homogenizar al carné de alta hospitalario y eso me parece adecuado y no hay ningún problema. Pero eso no garantiza que este carné garantiza inmunidad para toda la vida. No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. O sea, desde esa perspectiva, perdón, Paula, tal vez Chile debería, porque, a ver, el signo del actuar de nuestras autoridades en Chile ha sido seguir los parámetros OMS. Por lo tanto, si se sigue ese camino, el ministro Mañalich tendría que allanarse a cambiar o modificar el concepto inicial del carné COVID-19 chileno, más bien apuntando a un alta y no de garantía de inmunidad, por mucho que él siga insistiendo que, bien conservador, para él hay una certeza de 3 meses de inmunidad después del alta. Claro, lo que pasa es que como estamos en una enfermedad nueva necesitamos tener mucho más evidencia científica. Entonces nuevamente vuelvo al primer concepto, ¿no? El tema de la prudencia acá es fundamental, ¿no? Así que yo pensaría más bien que tratemos de hablar de un carné de alta, ¿verdad? Que además lo que nosotros estamos proponiendo es que ojalá, además de este carné de alta, dado que tú cumples un tiempo de cuarentena que está bastante bien explicitado, ojalá pudiéramos tener la posibilidad de tener testeos en la población, especialmente en algún grupo que va a entrar a condiciones, a sus trabajos y que son trabajos críticos para el sistema, debieran ojalá tener un respaldo con medición de anticuerpos detrás, digamos, para tener mayor certidumbre. Por lo tanto, carné de alta, más que un carné de garantía de inmunidad. Eso yo diría que debiera ser el mensaje para todos. Pero es interesante, es interesante cómo se va llegando a un acuerdo más global, ¿no? Respecto al cómo administrar esto, porque efectivamente también se necesita algún grado de certificación, como en cualquier enfermedad, cuando te dicen usted tiene un acta de alta, o sea, usted ya pasó por un proceso o saltó al menos una primera etapa sanitaria. ¿Qué le parece otro dato que también a mí me llamó la atención? Pese a que uno puede sospechar que haya harto asintomático, que tal vez nunca se enteró del famoso COVID-19 y lo tuvo, la cifra es bien alta, que revela la OMS, el 75% asintomático, pero ese sujeto, sin tener idea, sí quedó inmune probablemente, al menos por un tramo de tiempo. Exacto. Bueno, las estimaciones iniciales iban más o menos entre que esta cosa era entre el 60 y el 80%, así que la verdad es que sabíamos que esta enfermedad tenía un número muy importante de asintomáticos y la prueba de esto era el comportamiento en los niños, ¿no? Que es una masa de población muy importante y en algunos países mucho más que en Chile porque hay más niños, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos sorprende, sí significa que tenemos que conocer mucho más la dinámica de la enfermedad dentro de las poblaciones y para eso es importante hacer testeos sobre inmunidad, para ver cómo están en algunos grupos de población sucediendo esto. Paula, perdón, el hecho de que haya una alta tasa de asintomáticos, o sea, de 100 por lo menos 70 son asintomáticos y por lo tanto quedaron eventualmente inmunes por un tiempo que no sabemos, pero por lo menos 3 meses, pongámoslo así.
¿Eso es bueno? ¿Es una buena noticia o es mala noticia porque en el fondo estás navegando sin GPS, porque no tienes gente detectable? ¿Cómo se ve desde la salud pública? ¿Es bueno que haya tanto asintomático o es malo? O sea, tiene dos lecturas. Uno desde la perspectiva de la demanda de servicios de atención, que son lo que es una piedra de tope, sobre todo en países que a veces no tenemos todo lo que quisiéramos, ¿no es verdad? Sin duda es una buena noticia por ese lado, ¿no es verdad? Porque significa que no voy a tener tanta presión por asistencia médica. Pero por otro lado, claro, nos dificulta el conocer cómo se está dando el nivel de inmunidad de la población. Y por eso es que muchos países en forma simultánea a la medición, ¿no es cierto?, con PCR, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico, lo que están haciendo son estudios en grupos de población diversa para identificar cómo se está comportando la inmunidad o el desarrollo de la inmunidad en grupos de población, de manera a tener una idea, de tener este GPS, como tú dices, para saber cómo se está dando la contagiosidad y la infección verdaderamente en la población. Porque además tiene otra importancia esos estudios adicionales que uno puede hacer. Porque imaginemos que en este momento tenemos solamente 11.812 personas contagiadas. Si eso decimos, hay muchos asintomáticos y estamos viendo solamente el 20%, que sería, o el 30% estamos viendo en este momento, y hay un 70% adicional, ¿qué tamaño de población es la que está infectada? Bastante más, pero sin duda nos va quedando un grupo, un excedente de personas que no están contagiadas y son estas las que son proclives a hacer las famosas segunda ola y tercera ola, ¿ya? Claro. Y eso por eso es importante saber este dato o tener una estimación. Sí, bueno, vamos aprendiendo todos los días, los menos expertos, los expertos como ustedes, para todo esto es un libro que se escribe, ¿verdad?, a cada hora. Sí. Y hay libros que ya se escribieron y de eso sí podemos aprender. Exacto. Pasamos hace no mucho tiempo, una década prácticamente, la famosa H1N1 o gripe porcina. Usted la conocerá mucho mejor que nosotros. Pero ya podemos constatar un dato, que este coronavirus ha sido mucho más letal que esa pandemia, porque en un año, el 2009 al 2010, la H1N1 mató la misma cantidad de gente que ya ha desgraciadamente matado el COVID-19 en Chile en casi 50 días. Exacto. Exacto, no, claramente, o sea, fue esta situación explosiva, sobre todo lo explosivo de esta infección del COVID, ¿no es cierto? O sea, en poco tiempo demanda mucha presión a servicios asistenciales por pacientes muy graves y eso significa mayor riesgo de muerte, sin duda, ¿no? Ha sido impresionante. Ahora, lo que a uno, siempre yo insisto en que nosotros teníamos el antecedente H1N1 y la verdad es que la mayor parte de las poblaciones de los países no se prepararon oportunamente para pensar en que pudiera aparecer otra pandemia. Algunos países sí lo hicieron y es muy interesante, por ejemplo, Corea del Sur se preparó tremendamente después de la epidemia de H1N1 y estaban en realidad en muy buenas condiciones y por eso han logrado el control, en este caso de COVID, de las infecciones por COVID, en forma bastante apropiada. Pero la mayor parte de los países, la verdad es que no hicieron mucho. Yo creo que Chile está como en una posición intermedia en ese sentido, porque algo se había hecho, se trabajó mucho en esa época, después, se logró con antelación preparar algo de lo que podía ocurrir, pero bueno, esto nos deja un aprendizaje nuevamente, ¿no? Que hay que estar preparado porque las pandemias siempre aparecen. Es verdad. Bueno, Paula Pedregal, especialista de salud pública de la Facultad de Medicina de la UC, muchísimas gracias por su análisis y, por cierto, por su tiempo. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ti. Chao. Hasta luego. Chao, chao.